hoy en día? Bueno, si empezamos por el principio, en realidad sí había inundaciones, sí había sequías, pero se manejaban de una manera adecuada, con una filosofía de trabajo comunitario y respetando los ciclos del agua. Y bueno, este sería todo un tema, pero es parte de una tradición profunda y por eso me siento muy cómodo aquí, porque realmente esa tradición todavía vive en pueblos originarios, en comunidades. En el Estado de México esta tiene gran fuerza y de hecho mantiene a más de 5 millones de mexiquenses con agua, los usos y costumbres tradicionales. Luego ya vino Hernán Cortés y ya nos cargó la chifusca, no, pues, porque empieza ya, en lugar del respeto a los ciclos naturales, el extractivismo, traer de más lejos, de muy profundo, para luego tirar y sacar los desechos a otro lado también. Y nada más priorizar los negocios, ¿sí? Entonces ese es el modelo que sigue hasta nos ahora. lleva a esta crisis, que es una crisis inducida. Inducida. La hemos diagnosticado. A ver, con más detalle. ¿Inducida por quién? Inducida por grandes intereses que buscan ganancias extraordinarias a costa de la sed, de la enfermedad, del hambre de sed, para decirlo correctamente. Pero qué miseria humana de intentar lucrar gachos. con algo tan vital para los seres. Sí, y ya para irnos a algo más reciente, pues es Salinas de Gortari el que, junto con el quinazo, pues su siguiente golpe fue inventar la Conagua. La Conagua, que se puso al servicio de Washington, como Xóchitl Gálvez, y recibió una ley de manos de los norteamericanos que entró junto con la ley agraria y la ley forestal. La ley forestal la mandaron los gringos en inglés a San Lázaro. Bueno, pues, wow. Y así se aprobó la ley lengua de agua. oficial, ya era la lengua oficial. Y ya nomás la tradujeron, ¿o qué? Sí, Y así la aprobaron. exactamente. Tal cual la mandó Estados Unidos, aprobaron la ley. Son ¿Y las qué leyes dice? que tenemos. La ley de aguas nacionales rompe con el respeto a los derechos ancestrales y con una dinámica de gestión de ciclos que consideraba el agua un bien de la nación y un bien común de las mexicanas y mexicanos, para convertirla en mercancía, al servicio del lucro, orientado sobre todo a las grandes transnacionales. Y así vino un proceso de concesionamiento brutal. Desde 1917 hasta 92 había poquito más de 2,000 concesiones. De 92 a la fecha, ya en este ciclo neoliberal que estamos superando, se pasó de 2,000 a 564,000. Hijo. Un concesionamiento en donde el 2% de los concesionarios se han apropiado del 70% del volumen de agua. Entonces tenemos los grandes millonarios del agua de un lado y por otro lado la población sedienta. Y lo malo es que hay una inercia desde esa ley, desde el 92, para concesionar, para priorizar las demandas de estos actores extractivos, la minería, hasta hoy, bendita reforma que viene, el fracking, compañías refresqueras que compran agua a precios de risa y se las venden entre 10 y 60 pesos y por 1,000 litros, y esto lo venden con 1,000% de ganancias a la población sedienta. Muchas veces en el mismo lugar. Bonafón, en Iztapalapa, recoge aguas de la Sierra de Santa Catarina para tener un gran negocio en el resto de la ciudad, y ahí por la calle Benito Juárez vamos a ver muchas viviendas fracturadas, las calles con socavones causados por la sobreextracción, y la gente no tiene agua. Entonces, bueno, va a terminar con un cambio necesario, ¿no? Porque pues ya el agua está en nuestra conciencia y en nuestro corazón como un tema principal, cosa que no ha sido. El agua siempre se consideró como algo que siempre iba a haber, ¿no? Como algo infinito. Y desde principios de siglo nosotros diagnosticamos esta crisis y empezamos a hacer propuestas para repensar nuestras cuencas, para repensar el manejo del agua. Hay un gran avance para encontrar soluciones, tanto para controlar el sobreconcesionamiento
como ya la extracción ilegal, que es lamentablemente muy abundante, lo que llamamos huachicoleo del agua. Este no ha sido frenado, por eso sí se recorta a barrios, colonias, pueblos, pero ¿cuándo han oído ustedes que se le ha quitado el agua a un club de golf que riega con agua potable? Hoy. No, fíjate que no. Qué No nos ha raro. tocado, no nos ha Qué tocado. raro que Yo he no. jugado varias veces y nunca falta el agua. Entonces, bueno, se necesita poner límites a estas prácticas. Necesitamos ya recuperar esa agua de los grandes intereses para que sirva a la población. Y darle la vuelta al modelo, buscando fuentes alternas del agua que están perfectamente bien localizadas. Texcoco, Zumpango, Presa Guadalupe, Lago Jico, obras que ya deberían de estar en pie si hubiéramos logrado más avances. Ahora, Hay una propuesta anterior, porque la reforma es acotada, pero la Constitución ya tuvo una reforma el 8 de febrero de 2012 que ordena la emisión de una ley general de aguas. Un movimiento ciudadano, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y muchas otras fuerzas ya hemos propuesto una iniciativa ciudadana que junto con muchas fuerzas progresistas se convierte ya en una propuesta de ley general de aguas que se debería discutir ya, porque llevamos 12 años de retraso en este tema. Esta ley precisamente lo que plantea es poner un límite al sobreconcesionamiento, hacer una prioridad del agua de consumo humano y que en cada cuenca se priorice el agua para la población, agua de calidad. Tenemos un problema con la contaminación. Agua para los ecosistemas, en segundo lugar. En tercer lugar, agua para la soberanía alimentaria. Por otro lado, mitigar el tema de las inundaciones y la sequía, cosa que se hace con obras de manejo de picos de tormenta, que puede luego ser utilizado el volumen de agua durante la sequía, porque es muy interesante que en la misma zona donde no hay agua en el estiaje, de repente hay inundaciones en agosto o septiembre. Esto es por un mal gobierno, un gobierno que solo ha priorizado megaobras, grandes tubos, con enormes ganancias, sin un manejo local de las cuencas y sin permitir que las comunidades que saben mucho de agua, que tienen experiencia, participen. Y les pongo un ejemplo de por qué hasta hoy es tan fuerte esta corriente extractivista, le llamamos. El túnel emisor Oriente, que fue inventado en esta situación de crisis creada, en esa época no era la sequía, sino la gran inundación. Estamos hablando de 2007-2008. La ciudad se iba a inundar, el Zócalo iba a tener varios metros de agua, hasta la Virgen de Guadalupe le iba a llegar Iba a esta salir inundación. ahí. Y entonces sale José Luis Luege Tamargo, que ahora anda dando lecciones de moral, ¿sí? Con esta gran solución de la nada, el túnel emisor Oriente. Iba a costar 9.5 mil millones a 3 años. Lo anuncia Calderón, se empieza a operar sin proyecto ejecutivo, sin licitación, no lleva 3 años, sino 12, y no fueron 9.5 mil, sino más de 50 mil millones de pesos. Bueno. ¿Y se terminó el tubo? Se terminó con Mandaron por un tubo. con la inundación que provocó los muertos de Tula en septiembre de 2020 y es inoperante. Pero ¿cuánto dinero no Bueno, rebajó? generó un montón de... Y esto está en la propia revista Expansión de los Se me hace que industriales. este es lioso. Ahora, Entonces, bueno, esta es la doctrina del shock, ¿no? Se induce una crisis, las televisoras empiezan a generar paralizarnos, paranoia. a generar pánico, de repente la gran solución. Ahorita quieren presionar al presidente para otro trasvase, traer agua de más lejos, en volúmenes, para que no haya más sequía. agua del Cairo. Pues el agua es un bien común, el agua es indispensable, no solo es un derecho humano, es un derecho humano llave, porque sin agua no hay salud, no hay medio ambiente sano y 20 cosas más. Es una batalla en esta crisis civilizatoria en la cual todo se quiere sacrificar para las grandes ganancias y en donde el genocidio, y veamos Gaza,
pues busca ser ya una pauta. Nosotros tenemos en México proyectos detenidos que podrían solucionar agua para la población en grandes volúmenes y que simplemente están siendo obstaculizados, ¿sí? El lago Tlahuajico es algo que se aprobó desde el 15 de abril de 2010 en el Consejo de Cuenca del Valle de México, que tiene proyecto ejecutivo, que incluso ya tiene fondos y no ha sido ejecutado porque da agua en una primera etapa para 1 millón de habitantes de la zona más sediente de Tláhuac, Valle de Chalco, y después más adelante hasta 3 millones para Iztapalapa. Provee beneficios a los agricultores de Mixquic, evitando el colapso de la agricultura ahí, y es un mecanismo de protección civil porque el lago ahorita está a 1,90 por encima de 170 hectáreas de Valle de Chalco y las colonias San José y La Habana de Tláhuac, y una inundación ahí sería sumamente grave. Tenemos estos proyectos y otros más, como se mencionaba, el de Texcoco, la importancia de levantar el lago de Zumpango, todo un sistema de lagos que es la gran solución para nuestra ciudad, el manejo de agua sin trasvases, sin traer agua de lejos, sin pozos. Y si necesita... Resulta que se ha puesto canijo en contra de la prohibición del agua. Desde 2015 tiene una encíclica, Laudato Si, muy importante, en donde habla del derecho humano al agua y defiende este derecho, y recientemente en octubre otra todavía más fuerte, donde ya no es encíclica, ya es un regaño a las empresas, a la academia y a los gobiernos que están simulando soluciones al agua y cambio climático sin hacerlo. Entonces es una buena influencia, esperemos que las candidatas regresen animadas para abrir este ciclo que ya adelantas tú de mujeres gobernantes, porque en esta crisis civilizatoria pensamos que las mujeres traen la neta, que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene esta vocación de servir a la gente con soluciones reales que impliquen luchar contra el huachicoleo, ya se anunció, recuperar cuerpos de agua, humedales, un manejo de cuenca, todo esto a través de un plan hídrico que vamos a empezar a trabajar desde este viernes, la primera sesión. Algo importante también, Clara Brugada, pues está luchando por el agua desde 1980 en San Miguel Teotongo, donde vamos a cumplir 50 años de la Unión de Colonos. Saludos pues a toda la banda ya. Que se ha solucionado de manera autogestiva, pues ha sido el agua. Se introdujeron no solo primero los sistemas de tamos, etcétera, sino la tubería, después el drenaje. En todo esto participó Clara Brugada. Y el Coco, cuando fue activista, pues era el sistema de aguas de la Ciudad de México, que con gran inequidad no mandaba agua a Iztapalapa. Pero cuando llegó a gobernar, desde el gobierno popular 2009-2012, siguió siendo su Coco, porque esta inequidad ha afectado a las zonas populares. Veamos actualmente, hoy todavía, cómo siguen autorizando proyectos inmobiliarios, cómo se privilegian ciertas zonas, cómo no se le toca a las cerveceras, a las refresqueras. Ya estábamos dando algún ejemplo. Ni siquiera a los clubes de golf se les ha tocado un pelito, cuando pues, la población sí sufre recortes. Pensamos que esta nueva línea de mujeres, una ingeniera ambiental que va por la presidencia y que precisamente ella veía hace 3 años cómo prevenir esta crisis a través del programa metropolitano que anunció el 29 de agosto de 2022, con Alfredo del Mazo, y ese programa no se llevó a cabo. Investiga, y para ello está formándose un fuerte movimiento de Contralorías Ciudadanas Autónomas del Agua, que barrio por barrio, alcaldía y municipio por municipio, vamos a estar con los ciudadanos vigilando el buen gobierno del agua. Esto es parte de la propuesta de una nueva ley general de aguas y va a abrir un futuro. Las buenas noticias pues son de que hay mucha gente planeando,
trabajando mucha gente desde comunidad, pueblos originarios, sistemas comunitarios con alternativas, de la mano de universidades, centros de investigación, que están logrando algo indispensable ahorita que la cosa está del cocol, pues no solamente rescate del conocimiento tradicional, sino darle un viraje rápido al Titanic, y para ello nuevas tecnologías de tratamiento. Decía yo que el agua no se está tratando, la contaminación es grave, y actualmente con una combinación de tratamiento anaerobio, que no requiere oxígeno, que no requiere energía y que no es caro, con nanoburbujas que decuplican la velocidad para el tratamiento de aguas, podríamos encontrar en la siguiente ciclo de sequía ya una situación más relajada. Estos son ciclos. El ciclo de sequía va a terminar, pero de él tenemos que sacar una lección, un nuevo modo de gestionar el agua. Que no nos espanten ni nos acalambren, lo que están ahorita denunciando las televisoras es el viejo modelo. Tenemos que pensar cómo cambiarlo, cómo lograr que la transformación sea a fondo también en materia de agua. Y eso nos hace felices. Sí, es un programa para volver a saber de dónde viene el agua, ¿no? Sí, claro, y además... Ya ayer Tlaloc nos dio una pequeña lección. Ya empiezan a llegar. Pues no, al contrario, hay una exigencia de consumo terrible, porque el promedio para la Ciudad de México es 300 litros por persona a día, cuando en París son 150, ¿sí? O sea, es una ciudad apapachada, y apapachada en las zonas residenciales. Claro. Porque en los barrios llevamos muchas décadas con esta crisis, nada más que a nadie le importaba realmente, ¿no? Hijo. Entonces, bueno, ahora que ya nos tocó a todos parejo, pues vamos a unirnos como seres humanos y darle la vuelta a esta situación. Y volvamos... Pregunta si nos queremos morir o tenemos el poder de cambiar la situación. Yo creo que en la segunda hay muchas bases. Voy a publicar un libro el 18 de marzo con el Fondo de Cultura Económica y se va a llamar El agua en nuestras manos. Y ahí desarrollo todo lo que hemos hecho en comunidad para tener soluciones pequeñas ya demostradas que apuntan hacia un nuevo gobierno del agua, un buen gobierno del agua. Y pues agradezco la posibilidad de dar a conocer esta información. Muchas gracias.